Hola amigos, estamos nuevamente aquí en las transmisiones ya acostumbradas los domingos en la tarde, en esta ocasión con otra actividad de conversando en estas acostumbradas entrevistas, y en esta oportunidad pues bueno, tenemos a otro joven muy prometedor que por supuesto lo va a presentar nuestra amiga Zulma. Entonces voy a pasarle la palabra a ella para que lo presente y de inmediato comenzamos con la actividad y con la entrevista. Adelante, Zulma. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos siguen en este programa Conversando con el Futuro. Para nosotros esta vez de mucho agrado presentar a nuestro invitado, Axel Trujillo Bautista. Es un joven de 14 años de edad, nacido en México, Distrito Federal. Desde pequeño ha mostrado un interés por el conocimiento, por el aprendizaje rápido, tiene gran curiosidad y sensibilidad con la naturaleza y su funcionamiento, acompañado de la fascinación por las ciencias, las matemáticas, la física, temas de energías renovables y también el inglés. Fue diagnosticado como alumno con capacidades sobresalientes desde primaria y desea seguir aprendiendo, formarse en la Universidad UNAM de México, y su meta es aportar innovaciones en beneficio de la sociedad. Ha estado en la escuela de primaria America Hills, en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Tiene certificados expedidos por la Secretaría de Educación Pública en el 2020. En secundaria en el Instituto Caso Niños, Niñas y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. Certificado por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, de INEA. Ha tenido el bachillerato en la Gran Academia Internacional de Matemáticas Científicas y acreditación de bachillerato por examen de CENAVAL, de acuerdo firmado por un acuerdo número 286 en abril del 2022. Ha recibido varios reconocimientos, tanto en la escuela primaria, primer lugar de idioma inglés en su plantel, ha sido galardonado por la Academia de Matemáticas Científicas, ha sido invitado como expositor de matemáticas en la Feria del Libro en Puebla. También ha tenido algunos logros deportivos en artes marciales y practica también la natación y la fotografía. Este es nuestro invitado. Bienvenido para conversar con nosotros hoy, Axel Trujillo Bautista. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Pues nada, ya está hecha la presentación, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que quiero hacerte, bueno, hay toda una serie de preguntas para aquellos que no conocen cómo hacemos esta entrevista. Tenemos una serie de preguntas predeterminadas, hay algunas que aparecerán por el camino también. Y por supuesto, cualquier cosa que tú quieras agregar, algún comentario o alguna pregunta que quieras que te hagamos, pues sin pena ninguna nos las pones en el chat y vamos adelante con ello, ¿ok? Lo primero que queremos saber, bueno, por supuesto, ¿cómo es que te adentraste en este mundo? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia con el mundo de la ciencia, de la divulgación? ¿Cómo comenzó todo? La primera vez que conocí la ciencia fue en un museo aquí en la Ciudad de México, en CEU, de la UNAM. Ese es el Museo Universum y es un museo de las ciencias y del universo. Mi madre me llevó desde muy pequeño y me interesó, me gustó mucho. Cuando tenés este tipo de interés, siempre hay alguien que te anima, que te incentiva. ¿Quién o quiénes han sido las personas que te han incentivado para que vos puedas desarrollar más esos talentos innatos en vos? Mi madre siempre me ha apoyado, me ha inscrito a varias clases y cursos, como matemáticas, física y demás. Bien, entonces nos interesa saber, deben haberte ocurrido cosas en tu vida que sean meritorias de ser compartidas, cosas curiosas o alguna anécdota quizás hasta cómica. A veces nos suceden cosas que nos dan risa después, sobre todo cuando miramos hacia atrás, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier tipo de situación en la que valga la pena compartir y que pienses que tiene valor para los que nos están observando, sobre todo para aquellos, recuerda que hay niños y jóvenes que les puede interesar
introducirse en este mundo de la divulgación o de la ciencia? ¿Cómo te ha llevado a ti la vida al respecto y qué experiencia pudieras compartir? ¿Alguna anécdota? Una anécdota podría ser que en el kinder me dejaron una tarea que es del átomo, una exposición del átomo, de los átomos. Entonces, bueno, esa fue la causa por la cual mi madre me llevó a Universum y ahí aprendí más del átomo, hice la exposición y todo, me gustó mucho. Bueno, esa podría ser una de las primeras experiencias que tuve con la ciencia. Sabemos que una de tus principales inclinaciones o lo fuertes, como se dice acá, es las matemáticas y la física. ¿Esas áreas son las específicas que vos te desarrollas o también sos notable en las demás áreas de la ciencia? Eh, las matemáticas es la más, como mi fuerte, es lo que me gusta más, lo que me llama más la atención, lo que se me facilita más. Las demás, sí, pero no tanto como las matemáticas. Voy a hacer una pregunta más aquí, Carlos. Yo sé que, por ejemplo, creo que es a nivel mundial, por lo menos en mi país, matemáticas es como que el terror mucho de la currícula en el colegio. Ya, ¿cómo has tenido esa facilidad? ¿Es innata en vos? ¿Cómo te llegaron a gustar los números? ¿De qué forma? O sea, porque muchos chicos tienen como que repelan, ¿no? A la materia, la hallan complicada, etcétera. Entonces, ¿cómo es que vos has, allá, y me decís que es fácil para vos, cómo es que has tenido esa aptitud para los números? ¿Innato? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Desde siempre ha sido demasiado fácil para mí aprender matemáticas. Eh, Pienso yo que es por buenos maestros y aparte yo que lo entiendo más rápido. Y sí, para mis compañeros ha sido, no, para algunos compañeros pienso yo que es la forma que lo explican los profesores que no lo entienden. Eh, Porque, por ejemplo, yo a veces les explico y entienden mejor, pero yo desde siempre lo he entendido a la primera. Es un privilegio, déjame decirte, porque realmente a veces, sobre todo, bueno, depende, como bien dices, de los profesores. O sea, es algo que quisiera también, o sea, tu experiencia con los profesores, me imagino que también quieras mencionar algún que otro profesor que te haya ayudado mucho en tu camino, pero ¿qué piensas sobre el sistema de educación como tal con respecto sobre todo a la matemática? Que como bien dice Zulma, a veces infunde más miedo que otra cosa y genera una especie, una reacción totalmente adversa muchas veces. Entonces, ¿qué tú sugieres que pudiera cambiarse para ver si logramos que las matemáticas se transformen en una ciencia más accesible y quizás más cercana a los estudiantes? Sí, pues, la mejor maestra que yo he tenido de matemáticas es una maestra particular que da clases particulares en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y es una maestra que, que le gusta enseñar, que es su pasión enseñar y difundir sus conocimientos. Entonces pienso yo que sería lo mejor que hubiera profesores que realmente su gusto sea enseñar. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué piensas que se pudiera arreglar para ver si logramos que más personas se interesen en la matemática? O sea, o por lo menos aquellos que se sienten que la rechazan un poco, ¿cuál pudiera ser la causa de ello? ¿Crees que hay algo que se pudiera arreglar en el sistema de educación con respecto al tema de la matemática? Es como que los profesores explicaran mejor, pero con más ejemplos o que dedicaran más tiempo a explicarlo. Entonces, Sí. ¿piensas que las clases de matemática no hay suficiente tiempo para poder entender la matemática tal y como debiera entenderse? ¿Es lo que piensas? Para algunos, sí. Ok, entonces, o sea, por lo que veo, partiendo de tu experiencia, las clases extra fuera de la escuela te han ayudado mucho a profundizar en la materia. Sí, ya que en la escuela te dan lo que enseñan es muy poco, muy leve.
solamente solo como una capa de todo lo que es las matemáticas. Ya, por ejemplo, existen por ahí libros de matemáticas recreativas, o sea, unos libros que son un poco más fáciles de entender y bueno, para personas como tú deben ser un disfrute en su lectura. ¿Esos libros te han ayudado a ti, en tu caso, a mejorar tu conocimiento? Sí, más que nada para estudiar y que no se olviden los conocimientos, y también como un hobby. ¿Hay algún libro que recomiendes a los que nos están observando, que les facilite, que pienses que les pueda ayudar en el entendimiento de la matemática? Pues los libros son de una maestra particular, se llama Maura Orisa Hernández, de Ciudad de Nezahualcóyotl. Ella tiene sus propios métodos y libros. Wow. Bueno, pues nada, adelante, Suma. Interesante. Continuando con esto de la educación que estamos hablando, si vos fueras profesor de matemática, ¿cómo sería tu forma de enseñar? ¿Serías creativo? ¿Cuál sería tu forma para que llegue a gustar, sobre todo a los niños, que es desde ahí donde debe empezar nuestra afición por cualquier ciencia? ¿Cómo lo harías? Pues primero yo desearía difundir mis conocimientos a alumnos que deseen aprender esto, ya que si no lo desean aprender es muy difícil que se aprenda. Pero si realmente deseas aprenderlo, es más fácil que lo entiendas. A ver si entiendo entonces el mensaje, que es muy importante. O sea, lo más importante no solo es explicar bien la matemática o un profesor que tenga capacidad para ello, sino saber incentivar en los alumnos el interés por la ciencia, ¿es correcto? Es correcto. Ok. Yo quería, o sea, realmente la matemática, déjame, bueno, por supuesto, la física, hay muchas ciencias que tienen que ver con la matemática y la física es una de ellas y no por gusto es una materia difícil también. ¿Qué papel piensas que tiene la matemática? O sea, me imagino que sea una de las razones por las que te gusta, pero ¿qué papel piensas que tiene la matemática en la sociedad? ¿Cuán importante es? O sea, ¿por qué es importante lo que te gusta a ti? La importancia de las matemáticas en la sociedad es que te ayuda a usar el cerebro, a mejorarte, a- para que la gente pienses más rápido, tengas más habilidad. Y a mí me gustan las matemáticas, ya que eso es el lenguaje del universo y pienso yo que es muy importante. Esa es la frase que yo quería escuchar sin decírtela. O sea, realmente, o sea, eso es lo que los que nos dedicamos a la astronomía o cosas por el estilo, pues sabemos que es la frase que define, o sea, la matemática es el lenguaje del universo. Entonces, evidentemente es una de las ciencias más importantes y tenemos un problema en los currículums de estudio porque los estudiantes en las escuelas a veces sufren o la rechazan, ¿no? Entonces, realmente me gusta tener tu ejemplo aquí porque realmente es una muestra de que no siempre el sistema de educación falla con respecto a la matemática. O sea, evidentemente el interés del alumno ayuda, o sea, el hecho de que le parezca una ciencia o un tema interesante y que a lo mejor es innato en la persona, pero definitivamente las matemáticas pienso que es una de las cosas más difíciles dentro del currículum escolar para lograr introducir a todos los alumnos en su desarrollo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que luchar, o sea, la matemática. Pienso que el trabajo con los profesores va a ser parte importante del futuro para que la matemática se transforme en un tema más interesante para los alumnos. Pienso que sí. Adelante, Suma. Complemento un poquito a lo que vos decís, Carlos. En sí, la matemáticas no tiene esa etiqueta de materia complicada como que lo es, pero también comparto con lo que dice Axel. Hay que tener interés y saber motivar, ¿no? Los profesores, motivar a los niños para poder enganchar esto y que ellos creen eso.
esa ficción, eso, y entiendan, porque si vos lográs entender los números, no es complicado, o sea, es como que vas siguiendo cadena, pero todo depende de cómo te han introducido ahí. Entonces creo que, y obviamente el interés que tiene el alumno, porque sin interés no puedes hacer nada, ¿ya? Entonces, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu proyección de vida? O sea, ¿qué deseas estudiar? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Sé que ya sos bachiller, ¿no? ¿O qué estás estudiando? ¿Cuál es tu futura profesión, perdón? Sí. Lo que desearía estudiar es física en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que la UNAM es la mejor de las universidades en México y una de las mejores en Latinoamérica para estudiar de las ciencias. Bueno, te voy a hacer una anécdota personal. Yo tuve un amigo que estudió física y el aula donde comenzó tenía 32 estudiantes en la Universidad de La Habana. Y de esos 32 se graduaron 4. O sea, realmente, o sea, evidentemente entender y el gusto por la matemática es algo fundamental en el estudio de la física. Entonces, nada, qué decir, felicitarte porque realmente la física es una de las carreras más difíciles, al menos desde el punto de vista, lo que he visto es una de las más difíciles, no solo para decidirse por ella, sino para terminarla. O sea, realmente hay que tener voluntad y, por supuesto, gusto por lo que hace. Ahora, o sea, ¿qué es lo que te interesa más de la física? ¿Qué es lo que te haría estudiar la física? ¿Por qué quieres estudiarla? Yo considero la física es muy importante, ya que de ahí salen muchísimas más ramas de la ciencia. Y la física sirve para entender el lenguaje, para entender los sucesos de la naturaleza, por qué sucede lo que sucede, entender el universo. ¿Hay algo que te interese particularmente dentro de la física? Digamos, las partículas elementales o la óptica, la electrónica. ¿Qué te interesaría más para desarrollarte en el futuro? Eh, Como la astrología o el cosmos, astronomía, por ahí van mis intereses. Ok. Entender el cosmos. Astrofísica, entonces, más bien sería el interés tuyo fundamental, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, hay unas preguntas que siempre hacemos y yo voy a adelantarme con la primera, Suma, y después tú haces la contraparte. Suponiendo, me imagino que tendrás personas del pasado, algunos personajes del pasado que sean tus favoritos. Si tú tuvieras oportunidad de viajar al pasado, te pusieran una máquina de tiempo delante de ti con unos botoncitos y te dieran a elegir en qué fecha y en qué momento, en qué lugar pudieras regresar al pasado y conocer a tus personajes favoritos, ¿cuáles serían los que tú visitarías y bueno, qué conversación tendrías con ellos? ¿Qué les preguntarías a estas personas que serían los genios favoritos tuyos, por ejemplo? Uno de ellos podría ser Newton, preguntarle cómo fue que inventó su teoría de las 3 leyes de Newton, cómo fue que hizo los cálculos, cómo llegó a esa conclusión, y cuáles eran sus intereses y qué lo motivaban. Ahora vamos a invertir la pregunta, ¿no? Ya nos dijiste con quién te gustaría hablar si es que volvés al pasado. Ahora, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo hacia el futuro, ¿qué le preguntarías a los adultos de esa época? ¿Qué curiosidades tendrías para preguntar en esa época del futuro que estarías viajando? Les preguntaría que cuáles han sido los avances tecnológicos, eh, cómo lograron resolver el problema del cambio climático, qué soluciones dieron, cuáles son las energías que utilizan en esa época del futuro, y cómo es su estilo de vida. Bien, mencionaste un tema que a veces es un poco difícil atreverse a hacer la pregunta, pero me interesa saber qué piensas sobre el cambio climático. O sea, y sobre todo desde el punto de vista, bueno, ya que eres matemático, te interesa la física,
y todo eso está relacionado, sobre todo con los modelos, los famosos modelos del clima. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué es lo que ves y cuál pudiera ser el futuro de nosotros relacionado con ese tema? Pues si seguimos emitiendo todos los gases de efecto invernadero como lo que hacemos ahora, pienso yo que no, el clima sería cada vez más extremo y no lograríamos sobrevivir en un futuro. Es por eso es importante cambiar nuestro estilo de vida, nuestras formas de generar energía. De acuerdo a lo que estamos hablando del futuro, ¿cómo vos ves que sería el futuro, como estábamos yendo, en el camino que estamos yendo ahorita como humanos o aquí en la Tierra? ¿Y cómo te gustaría que fuera? Pues me gustaría que fuera pues, sustentable, que hubiera menos residuos como basura, que hubiera más energías renovables, que que tuviéramos una huella ecológica menor y que las ciudades fueran más ecológicas, eh, con más árboles, con más botes de basura, porque luego en las áreas verdes tiran las botas de basura o directamente en la calle. Mm, Bien, déjame hacerte entonces una pregunta. Bueno, te la voy a dividir en dos o tres partes. Déjame ver cómo puedo hacerlo para que funcione lo mejor posible con respecto a lo que nos están escuchando o viendo. ¿Qué piensas con respecto a los científicos? ¿Qué parte de responsabilidad social tienen los científicos con respecto al futuro y al presente también de la sociedad? O sea, ¿piensas que los científicos tienen un papel en la sociedad que pudieran contribuir o que debieran? No sé, quiero que nos explique un poquitico eso. ¿Piensas que es una obligación de los científicos trabajar en temas sociales e incluso, bueno, tal vez en la política, en dirigir la sociedad por un mejor camino del cual, o sea, por ejemplo, como el que estamos llegando ahora, que no siempre es el mejor? ¿Piensa que los científicos pudieran tener responsabilidad en eso y un papel activo? sí, los científicos deberían crear nuevas soluciones para todo lo que está sucediendo ahorita mismo. Pero aunque haya esas soluciones, tal vez sean muy caras o tal vez no les convendría a los gobiernos, ya que la gasolina es el energético que se produce más en el mundo, ya que deja muchas ganancias. Entonces, aunque hubiera soluciones, no creo que serían tan accesibles como lo que es la gasolina, el carbón, ya que allá hay toda esa infraestructura para sacar esos minerales, aunque sean contaminantes. Ok, entonces, Entonces, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, porque en la pregunta, o sea, entendí lo que quieres decir. Entonces, quiero tratar de saber qué piensas sobre el papel. O sea, evidentemente los científicos, y eso tienes toda la razón, pueden trabajar en desarrollar métodos para una mejor energía en el futuro, pueden descubrir nuevos tipos de energía o desarrollar una energía más eficiente. Eh, pero como bien dice, o sea, no siempre se le hace caso a los científicos y ese es un problema grave que tiene la sociedad actual. Lo estamos viendo incluso con el tema de la pandemia, las personas negando lo que está ocurriendo y todo ese tipo de cosas, el calentamiento global, el cambio climático y esas cosas. Entonces, ¿piensas que los científicos debieran arriesgarse un poco más y tomar un papel más activo en la dirección de la sociedad? O sea, digamos, ocupar cargos de dirección a niveles importantes digamos, llegar a ser presidente de una nación. ¿Piensas que un científico pudiera tener un papel importante como presidente de una nación? ¿Se atreverían a eso? pienso yo que no sería una buena idea, ya que un científico es un científico y no es igual a alguien que se dedique a las ciencias sociales o humanidades. Pero yo creo que un buen puesto que podría ocupar un científico sería una secretaría de ecología, por ejemplo, o no una presidencia al que sea el cargo de todo un país, pero que forme parte del gobierno.
Muy bien, entonces te voy a hacer la pregunta final con respecto a este tema. O sea, tú como matemático, como físico, ¿qué cargo te atreverías? Si te atrevieras a ocupar alguno, si tuvieras la oportunidad que te llamara el presidente para formar parte del gabinete de ciencia, ¿qué cargo tú te atreverías a tener si es que te atreves a tenerlo? ¿Cómo pudieras ver tu futuro dirigiendo alguna parte de la sociedad? Tal vez sería en difundir la ciencia, ya que es muy importante esto, porque desde la educación es donde es lo más importante de un país. La educación es lo más importante del país, ya que van a ser los que van a dirigir en un futuro el país y eso. Muy bien, lo has dicho exactamente de forma breve, lo has podido resumir. O sea, definitivamente la educación define el futuro de una nación. Por eso es importante. O sea, uno de los objetivos de las preguntas que hacemos precisamente es que las personas jóvenes, hay niños también viendo el evento y lo van a ver en el futuro, porque por supuesto esto después se va a quedar grabado. Es importante que te escuchen a ti, de una persona joven, decir eso, o sea, porque a veces nos escuchan a nosotros que somos un poquitico mayores y cuando decimos las cosas no siempre nos hacen caso, ¿no? Y una de las cosas que queremos mostrar aquí es el valor que tiene la juventud precisamente para tomar responsabilidad en el futuro. Terminando esta pregunta, o sea, ¿qué piensas tú de la juventud con respecto a definir el camino en el futuro de una sociedad? Que es muy importante la educación de las juventudes, eh, ya que, ya que es el futuro de la nación, como comentaste. Y pienso yo que esto es algo en el que se puede tener, en el que se tendría que tener más atención desde el gobierno. Hemos tenido varios niños acá, divulgadores de la ciencia. ¿Vos has llegado a divulgar? ¿Tenés alguna forma de divulgar lo que haces, tu gusto por los números? ¿O estás en planes de hacerlo, quizás a través de las redes o de alguna forma? No he tenido la oportunidad y como lo comentas, sí, me gustaría hacerlo, tendría planes de hacerlo en las redes sociales o donde fuera necesario. Sí, las redes sociales son una muy buena forma, ¿no? Para poder llegar a incentivar a todos estos niños o jóvenes que quieran seguir ¿Cómo podrías vos incentivar? O sea, ¿qué es cómo quisieras incentivar a que estos chicos que quizás no les guste mucho los números o todos puedan llegar a interesarse por estas ciencias que para vos es tan simple? Eh, Podría ser mediante talleres, en centros culturales, en escuelas, pero talleres que llaman la atención a los jóvenes para que se introduzcan a la ciencia. Bueno, ya que has tocado el tema de la divulgación, me interesa saber, o sea, tú has enseñado, ¿a quiénes has enseñado? ¿Has divulgado con adultos, con niños, con jóvenes? ¿Cuáles han sido tus enfoques al respecto? ¿Cuál es tu edad preferida para divulgar, digamos? Eh, lo único así que puede acercarse a divulgar es en la escuela en la que yo voy con la maestra particular. Eh, a veces me deja a mí que les pueda explicar los temas a sus demás alumnos. Entonces lo que entiendo es que prefieres divulgar dentro de los muchachos que tienen aproximadamente tu edad, ¿correcto? Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? O sea, ¿cómo tú pudieras lograr que ellos se interesaran? Porque, o sea, obviamente estás hablando de los muchachos que están alrededor tuyo, pero a la hora de divulgar en el resto de la sociedad, o sea, como ahora, por ejemplo, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están observando para que tuvieran una mayor inclinación hacia la ciencia, específicamente hacia la matemática, por ejemplo, la física? ¿Qué piensas que pudieras aconsejarles a ellos
para que se interesaran mejor en la ciencia? Que podrían leer artículos de investigación de la ciencia o videos de explicación, de videos de divulgación de ciencia, por ejemplo, en YouTube o en las redes sociales, o cursos y así. Muy bien, y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué papel piensas que tiene la familia en la generación de un interés específico en los niños? O sea, particularmente en tu caso, bueno, imagino que tu familia haya tenido algo que ver con tu interés. A veces, yo, por ejemplo, mi familia, tengo un tío lejano que le interesaba la electrónica y bueno, yo también me interesé en el tema. Parece que lo heredamos, ¿no? Por los genes. Pero en tu caso, tu familia, el medio en el que tú vives, tus amigos, ¿quiénes son los que más han influenciado en tu decisión de interesarte por la matemática y la física? Pues yo desde siempre, mi mamá me ha apoyado en esto. Ay, bueno, no tengo ningún familiar que sea así directamente con las ciencias exactas como las matemáticas o la física, pero me han apoyado, me han inscrito a cursos y talleres. Entonces, en tu respuesta podemos dividirla en dos partes. Una es el apoyo de la familia, independientemente de que no entiendan bien o que no puedan compartir un interés determinado por el interés que tiene el niño o el joven. O sea, evidentemente ese es un consejo que podemos darles a los padres, ¿verdad? Que independientemente de que compartan el interés o no, lo importante es apoyar al niño o al joven en lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente, bueno, tenemos que agradecer a tu mamá que sabemos que ha estado muy pendiente de toda esta entrevista. Me imagino que siente en tus éxitos un poco, por supuesto, también parte de su esfuerzo, ¿no? Como un premio por parte de su esfuerzo. ¿Tienes algo que decirle a ella aquí en público, digamos? Que le agradezco mucho todas las herramientas y que me ha acercado y que me ha incentivado. Muy bien, y en el círculo de amistades, o sea, ¿cuántos amigos tú tienes que tienen la misma inclinación, digamos, por la matemática? ¿Cuántos amigos tú tienes con los que puedes conversar sobre un tema que es tan difícil de encontrar amigos que les guste? No, es muy complicado ya que no a muchos les interesa esos temas. Entonces, ¿estás solo con tu interés en las matemáticas? O sea, Y ¿cuántos mis amigos tú? profesores. ¿Y los profesores? Tú y los Profesores. O sea, evidentemente entonces dependes casi que exclusivamente en cuanto al conocimiento de los profesores con los que tú tienes contacto diariamente. Así es. Ok. Bueno, pues ya saben, de los amigos que nos están viendo, si hay alguien que se interese en la matemática, pues pueden contactarte. ¿Tienes alguna página en la red social, un blog, algo donde los amigos que estén interesados en conocerte o que compartan tu interés, que puedan contactarte? Eh, solamente el correo o el teléfono, el WhatsApp. Ok, bueno, entonces vamos a, después, cuando puedas, comparte tu email para aquel que esté interesado en contactarte. No des tu teléfono por aquí, ¿ok? Vamos a compartir tu email para aquellos que quieran contactarte o hacerte preguntas de matemática o que tengan tu mismo interés, por supuesto, que puedan conocerse. Pienso que dentro de las personas que van a estar observando, déjame decirte que hay muchas preguntas ahí en Facebook esperando para ser respondidas y comentarios. No sé, Suma, ¿tienes alguna otra pregunta por agregar? Sí, tengo unas cuantas. Quería preguntarte, Axel, estabas comentando que precisamente no tenés muchos compañeros o amigos que gustan de los números, eso es medio normalito, ¿no? Lo que quiero preguntarte es si alguna vez esa situación de ser como sos, talento extraordinario, decía, ¿no? La presentación, ¿te ha llevado a tener algún tipo de discriminación o de bullying en tu colegio, en algo? Porque hay este tipo también de cosas en los colegios cuando los chicos son muy, muy inteligentes, o ha habido algún tipo de esas cosas, ¿has vivido en tu colegio quizás eso? Sí, fue por una profesora en la primaria.
eh, cuando ella ponía los ejemplos en el pizarrón y se equivocaba en algo, yo le decía, yo la corregía y esto le hacía enfadar mucho a ella, hasta llegar al punto en que me llegó a acusar con el director. Sí, yo le hago esa pregunta porque es un poco común, pero que no se dice. Yo le digo, yo soy docente en colegio y yo he visto entre los mismos compañeros y todo, es una burla en vez de ser un orgullo de tener una persona así que tiene este talento y que de alguna forma puede ayudarlos a los demás. Allí no burla y mucho más aún fuerte si viene un docente, cuando los docentes estamos para poder ayudar y desarrollar. Voy a hacerte una pregunta más personal. ¿Cómo es Axel fuera de las matemáticas? O sea, fuera del colegio. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te distraes? ¿Cómo es tu vida así, sin los números, sin la física? ¿Cómo es? Eh, Como cualquier otra persona, veo televisión, juego videojuegos, leo, y así. Veo que también te gustan los deportes, ¿no es cierto? Ah, sí, practico taekwondo. Y en el diciembre del año pasado conseguí mi diploma de cinta negra y practico natación. Wow, hay que felicitarte porque realmente, bueno, yo tuve en judo un tiempo, pero nunca llegué a, mucho menos a cinta negra. Pero ya que se mencionó el tema, muchas gracias, Suma, por hacer esa pregunta, muy importante. A mí me pasó algo similar, o sea, cuando me tocó estudiar astronomía, llegó un momento que yo me di cuenta, tuve una discusión con un profesor porque me di cuenta que sabía más que él, o sea, y era un poco antes en el preuniversitario. Y eso genera, o sea, en ese caso a ti, a mí prácticamente me quitó casi que se puede decir las ganas de seguir atendiendo a las clases del profesor, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué generó ese rechazo de la profesora? ¿Y qué consejos tú le darías a los profesores que se encuentran con casos como el tuyo? Pues que sean abiertos a comprender que tienen un alumno que tal vez lo supere en conocimientos, o que sea más ágil que ellos mentalmente, y que pues acepten ayuda de sus alumnos, ¿no? Exactamente. Bueno, y con respecto o sea, porque a veces, generalmente cuando se habla del científico o de la persona que tiene interés en la ciencia, se piensa en alguien que es un poco diferente. Ya estamos viendo tu faceta de que también te gusta el deporte y otras cosas. O sea, eres una persona normal, ¿verdad? O sea, ¿por qué te ven muy diferente tus amigos o el resto de las personas del aula, por ejemplo? No, solamente en el aula es donde me distingo, por decirse, de que lo resuelvo más rápido, o lo entiendo más rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar. Zulma, ¿tienes alguna otra pregunta o pasamos a las preguntas y los comentarios en Facebook? Pasamos a las preguntas y los comentarios. Bien. Bueno, pues entonces tenemos a Claudia Estrella Prieto, que da saludos, te manda saludos desde Uruguay. David López, no sé si será amigo tuyo, ya lo hemos entrevistado aquí, está observando y manda saludos también. Carlos Alberto Hernández Oliva está observando, manda saludos. Leticia Cabrera también da las buenas tardes. Cristi, nuestra amiga Cristi, está también observando y pregunta cómo jugar un papel como sociedad en la aceleración del uso de la energía sustentable. ¿Qué camino piensas que pudiera tener la sociedad para poder, y sobre todo, qué papel tendrían los matemáticos y los físicos en ese camino? O sea, cómo pudiéramos acelerar el uso de las energías sustentables en la sociedad. Pues podrían ser energías renovables como la energía solar, con paneles solares. Eso es un poco difícil ya que es caro y de instalar es difícil. Pero yo pienso que a la larga
convendría más que pagar un recibo de luz, ya que haces una sola inversión y puedes obtener energía del sol. Sí, exactamente. Ese es el término, ¿no? Energía del sol, exactamente. Leticia Cabrera, Axel, ¿cómo motivarías a los jóvenes a involucrarse en la ciencia? Creo que hablamos un poquitico sobre eso, pero no estaría de más que le contestaras a ella. O sea, si tú tuvieras que luchar, o sea, aparte de tu trabajo, como divulgador, por supuesto lo es, en el caso de lo que has hecho con tus amigos y compañeros de las aulas, ¿cómo tú preferirías tratar de incentivarlos a ellos? ¿Qué mecanismo tú buscarías para incentivarlos a ellos a interesarse en la ciencia? Pues serían como tomar cursos que sean más didácticos para que lo entiendan mejor y tal vez entendiéndolo mejor les pueda llegar a llamar más la atención, ya que si uno no lo entiende, no es más difícil que le llame la atención a uno. Muy bien. Pues Cristi dice que ojalá puedas despertar el interés entre tus amigos. Pienso que, o sea, cuando nosotros tenemos interés por despertar el interés en otros, definitivamente tarde o temprano lo logramos. O sea, lo más importante en eso es el trabajo y la perseverancia y yo no tengo dudas que tú lo tengas. Estrella Salazar te da muchas felicidades y saludos también. Y nos pregunta cómo adelantaste la secundaria y preparatoria. Ah, eh, la secundaria la adelanté mediante INEA. Es un instituto en México que es para la educación de los adultos, para acreditar su secundaria, pero yo me preparé en un instituto que se llama CASO. Creo que el inicio lo comentó Zulma. Y mediante este pude certificar la secundaria. Y el bachillerato o preparatoria lo hice en un solo examen mediante Ceneval. Bueno, yo quiero preguntarte, o sea, ¿hay algún consejo que le puedas dar a los muchachos y los niños que nos están viendo que quisieran hacer algo parecido? ¿Algún consejo que les puedas dar para lograrlo? Eh, sí, que estudien y que sean perseverantes. Bueno, evidentemente la palabra perseverancia en todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Definitivamente que sí. Y bueno, Estrella Salazar también dice, quiere saber que le cuentes sobre tus concursos de matemáticas. ¿Tienes anécdotas que puedas compartir con nosotros? Eh, en la primaria asistí a un concurso, era una limpiada de conocimiento, no sé, no, del conocimiento. Y no lo pude terminar ya que el COVID, con el COVID no pude terminar la limpiada de conocimiento y no pude saber cuáles eran mis resultados. Bueno, has tocado un tema que, bueno, generalmente hago entre las preguntas y por alguna razón se quedó atrás, pero qué bueno que lo trajiste a la mesa. O sea, ¿qué papel piensas? O sea, ¿cuánto piensas que ha dañado la pandemia? ¿Cuánto ha dañado la educación? La tuya en particular, por ejemplo, y el nivel de educación en los países. O sea, ¿cuánto ha afectado la pandemia al tema de la educación en general? Pues pienso yo que eso ha afectado mucho ya que hubo un nivel alto de deserción escolar por el COVID, ya que algunos padres de familia perdieron su empleo y por diversas más causas. Y hasta apenas pienso yo que se está regresando como a la normalidad por el COVID. A la Qué bien, qué bien. Bueno, definitivamente el COVID ha dañado mucho, o sea, eh, pienso que la sociedad veía el tema de la educación a distancia como una solución mágica y por lo menos tú tuviste que dar clases vía remota, ¿verdad? Sí, pero en mi experiencia no son tan buenas como presenciales. No se comparan.
Sí, ¿tú piensas que ganaste o que perdiste tiempo en el uso de las clases presenciales? ¿Piensas que, que, que pudiste adelantar conocimientos o que perdiste un tiempo que pudieras haber aprovechado mucho mejor? Pienso yo que hubiera podido aprovechar un tiempo mucho mejor, ya que hubiera asistido a más cursos, talleres, y tal vez podría haber aprendido más cosas que en línea, que en línea no pude aprender. Bien. Entonces, tú eres de lo que piensas que es importante que los alumnos estén en el aula de forma presencial delante del profesor para poder hacer las preguntas. ¿Piensas que es más fácil solucionar una duda en el aula que en una computadora por vía remota? Eh, a veces, ya que depende del profesor, si se sepa acomodar a dar clases en línea o presenciales, ya que esto varía mucho. Bien, pienso que hay unas cuantas cosas aquí. Bueno, voy preparando una respuesta para una de las preguntas finales, ¿no? ¿Qué le aconsejas a los niños y jóvenes que tengan una inclinación similar a la tuya y que puedan pasar por los problemas que tú has tenido, como los problemas con los profesores o la soledad? Déjame preguntarte, o sea, el hecho de que no haya muchas personas que tú conozcas que se interesen por lo mismo que tú, ¿te sientes un poco solo por eso tanto en la casa como en la escuela? O sea, ¿hay algún efecto allí que te haga sentir solo a veces cuando quieres? Me imagino que querrás conversar con otras personas sobre ese tema. ¿Cómo te va con eso? ¿Logras poder conversar sobre lo que te interesa con otras personas? Eh, con los profesores solamente, y pues como los profesores podían dar una buena respuesta a tus preguntas o discusiones acerca de un tema. Entonces, puedo asumir, de acuerdo a lo que tú dices, que prácticamente, o sea, en el resto de la sociedad, tú no puedes conversar mucho sobre matemáticas, por ejemplo. No. Bien, bueno, pues aquí tenemos un problema para solucionar, ¿no? Que va a ser un sistema de educación con respecto a la... pienso que quizás ahí una parte de la enseñanza remota pudiera ayudar a solucionar un poquitito ese problema, ¿no? Esa falta de comunicación. Porque por nosotros, por ejemplo, con la astronomía nos dedicamos a conocernos y compartimos, hacemos charlas, pero en matemáticas, bueno, evidentemente, bueno, nosotros tenemos amigos que creo que se interesan en la matemática en los grupos que tenemos, así que vamos a tratar de ponernos en contacto contigo. Ante todo, bueno, Zulma, ¿tienes algo más para decir antes de que él tiene que dar, recuerda que tienes que dar tu email antes de terminar para aquellos que quieran contactarte? No solamente quiero agradecer a Axel por haber aceptado compartir con nosotros en este programa que tenemos, Conversando con el Futuro, felicitarlo por desarrollarse como lo ha hecho, por seguir así yendo por este camino de la ciencia que sabemos que es un poco complicado, que a veces hay críticas, que a veces hay desánimos, pero que sigas adelante, que puedas ser y sabemos que vas a ser un futuro científico muy, muy bueno. Y gracias, Carlos, por compartir con nosotros también este día. Sí, déjame decir, o sea, algo que me ha enseñado esto, aunque bueno, quizás me ha dado un nuevo punto de vista sobre las personas que se dedican a las matemáticas o ciencias difíciles como la física, por ejemplo. O sea, cuán solo déjame preguntarte, ¿cuán solo tú te sientes solo con respecto al tema? O sea, ¿es una soledad y a pesar de que te gusta o simplemente te sientes orgulloso de eso y no te preocupa no tener amistades con las que puedas conversar sobre matemáticas? Eh, pues a veces sí, pero pienso yo que para aprender o discutir algo o saber otra opinión, la mejor opción puede ser un libro o un artículo científico que sea acerca del tema, acerca de que quieres tener otra opinión o así.
Bueno, pues muy bien. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención esta entrevista, ¿no? Porque me ha despertado ciertas ideas y esto, cosas que no me imaginaba que sucedieran, ¿no? Y este es un fenómeno que me interesa mucho. Entonces, ¿qué vamos a decirte? Pues bueno, felicitarte porque realmente vas por buen camino y como bien dice Suma, bueno, a pesar de de todos los problemas que has tenido, estás avanzando, que es lo más importante. Y como bien dijiste, perseverar es lo que te va a llevar a triunfar en la vida y todo, ¿no? Entonces, yo le agradezco a Zulma la oportunidad que hemos tenido de conocernos y de tenerte acá. A ti, muchas gracias por estar. A tu mamá, pues gracias por apoyarte. Definitivamente pienso que en tu mamá no solo tienes a tu mamá, sino también una amiga, ¿no? Con respecto al apoyo en el tema que tanto te interesa. Y definitivamente, pues bueno, hay que darle las gracias a ella. Y a los amigos que han estado aquí con nosotros, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si quieres dar tu email antes de terminar, Axel. Sí, lo envío por el chat o... O puedes decirlo por aquí. O sea, Sí. si no es un email con una fórmula matemática. Bueno, ese es Bautista Axel junto 504 @gmail. Ok, bautistaaxel.504 No, arroba no, sí, gmail.com. O sea, no, bautistaaxel.504. punto. ¿Correcto? Bautista Axel 504. Ok, sin el punto. Ok, bueno, pues ya los amigos ya saben dónde localizarte. Esperemos que tenga algunos que compartan tu experiencia personal, que tengan experiencias similares o que quieran compartirlas contigo. Y bueno, como siempre decimos antes de terminar, este video se va a subir a YouTube esta semana que viene, posiblemente el martes en la noche, cuando terminemos de editarlo. Así que va a estar en nuestro canal de YouTube en Frontline también. Y bueno, te repetimos, muchas gracias, muchas felicidades por todo lo que has logrado y te deseamos muchos más éxitos. Y a los amigos que están con nosotros acá, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este evento y gracias por dejarnos todas esas preguntas. Entonces, terminamos la actividad y los invitamos a una próxima sesión de Conversando con el Futuro. Chao. Gracias. Chao.